Este es el tráiler de la película One Life en inglés y Lazos de Vida. Trata de Nicholas Winton, que en 1938, mientras Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, él era un corredor de bolsa británico y en unas vacaciones decidió tomarse unas vacaciones para viajar a Suiza, pero antes de llegar a Suiza, en lugar de disfrutar del descanso, sintió en su corazón la necesidad de viajar a la ciudad de Praga. En aquel entonces Praga pertenecía a Checoslovaquia, lo que era conocido como Checoslovaquia, ahora es la República Checa y Eslovaquia, o Eslovenia, ¿es Eslovaquia? Eslovaquia. Eslovaquia y República Checa, donde miles de refugiados judíos estaban huyendo ante el avance nazi. Y entonces, al ver la desesperación de las familias que tenían que separarse de sus hijos y que temían por la vida de sus hijos, Nicolás, pues al ver eso, él pudo haber dicho: oye, este no es mi problema. Yo soy un corredor de bolsa, yo no soy un soldado, yo no soy un político, ni siquiera estoy liderando una ONG humanitaria. Pero en lugar de eso, él decidió hacer algo extraordinario. Él, como bien ha dicho, era un hombre ordinario, pero decidió hacer algo extraordinario. Regresó a Londres y comenzó un plan muy arriesgado para salvar a la mayor cantidad de niños judíos, consiguiendo visados, sobornando oficiales, organizando trenes que llevaran a Inglaterra a los niños antes de que la guerra estallara. Logró rescatar ni más ni menos que a 669 niños. Él les dio la oportunidad de una nueva vida a estos niños cuando la mayoría de sus familiares, sus padres, la mayoría de los familiares de estos niños fueron llevados a campos de concentración y nunca más regresaron. Lo más impresionante es que Winton nunca buscó el reconocimiento, a tal punto que no le contó a nadie lo que había hecho. Ni siquiera se lo contó a su esposa. Hasta que, pasados los años, décadas después, su esposa encontró una libreta con los nombres de los niños que había salvado, los 669 niños que había salvado. Cuando su historia salió a la luz en un programa de televisión, que es el que se recrea ahí en la película, reunieron a más de 50 de esos niños entre el público, que ya eran adultos y que habían sido rescatados por él. Y en un momento conmovedor se puso de pie en medio de una multitud de personas que le debían la vida y que rompieron en un fuerte aplauso. La vida de Nicholas Winton a mí me recuerda que cuando damos más de lo que se nos pide, cuando amamos y somos capaces de amar sin límites y cuando servimos sin buscar recompensa, el impacto puede cambiar el destino de generaciones enteras. Amén. Este es un ejemplo impresionante, pero hay otro ejemplo, son dos ejemplos con los que quiero empezar, para que veáis los dos aspectos de lo que hoy quiero compartir. Se dice un día que en la sede de Ford, todos sabéis lo que es Ford, ¿no? Un tronco cayó y bloqueó el acceso a las oficinas. Durante horas los empleados pasaban por aquel lugar y algunos pues tomaban la decisión de entrar por la puerta de atrás, otros incluso saltaban por encima del tronco para entrar a la oficina. Y nadie, absolutamente nadie de los que trabajaban en esa oficina quitaron el tronco, porque todos consideraban que no era su responsabilidad. O sea, asumieron que no les correspondía a ellos o que les correspondía a otro departamento o a un encargado específico el quitar ese enorme tronco. Claro, cuando Henry Ford II llegó y vio la situación, preguntó por qué nadie había quitado el tronco. Todos respondieron: Señor, no es parte de mi trabajo quitar el tronco. Otros dijeron: Señor, no sabíamos que teníamos que quitar el tronco, no sabíamos que nosotros éramos los encargados de quitar eso. Entonces tomó una decisión radical en ese momento, reunió a todos en la sala de juntas y despidió a todos los empleados de la oficina. Ese día 192 personas fueron despedidas.
Su argumento fue simple: una empresa no puede avanzar con personas que solo se conforman con hacer lo mínimo y que no toman la iniciativa para resolver problemas que son evidentes. Henry Ford promovía una cultura de ser proactivo, en la que cada persona debe sentirse responsable del éxito de toda la organización sin escudarse en los límites de su cargo. Defendía el ir más allá de nuestra responsabilidad. La enseñanza es clara: el verdadero valor de un trabajador o líder no está solo en cumplir con lo que le corresponde hacer, sino en identificar problemas y actuar para solucionarlos sin esperar órdenes. Aquellos que van más allá, que toman la iniciativa y que no buscan excusas, son los que realmente destacan, los que realmente avanzan en la vida. ¿Y sabes qué? Con estos dos ejemplos yo estaba pensando, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como sus hijos a caminar en la milla extraordinaria, en la milla extra. No solo en lo material, sino también caminar esa milla en el amor, caminar esa milla en el servicio, caminar esa milla en la entrega a su reino, al reino de Dios. Como iglesia, si nosotros decidimos ir más allá, no solamente cumpliremos con lo mínimo, sino que seremos instrumentos de salvación y de transformación para nuestra tierra, para nuestra comunidad y también para el mundo donde nos movemos. Porque el verdadero amor no hace solamente lo necesario, hace lo imposible. Amén. Y ese es el título de esta enseñanza de hoy: la milla extraordinaria. Dice Mateo 5:41, es el hermoso sermón del monte, conocidísimo sermón del monte. Dice: a cualquiera que te obligue, son palabras de Jesús, a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es tremendo. Y antes de entrar a lo que hoy quiero compartirte, tenemos que contextualizar esto, tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí. En tiempos del Imperio Romano existía una ley que permitía a los soldados romanos, que eran los que Roma tenía dominada a la tierra conquistada, Judea. Entonces los soldados romanos podían obligar a cualquier ciudadano de una provincia conquistada a llevar su carga. Normalmente el soldado llevaba una carga entre armas, equipo, provisiones, la mochila, de unos 30 o 40 kilos. O sea, no sé lo que pesa esto, 10 kilos, ¿no? 10 kilos aproximadamente. Entonces, tú imagínate que el soldado iba caminando y de repente veía a un judío que estaba pues haciendo sus cosas. Estaría pues el hombre trabajando, o estaba en el campo, o estaba en la ciudad, y de repente decía: tú, tranquilo, tú, aquí tienes mi carga, llévala. Entonces el judío estaba obligado a cumplir esa ley y tenía que hacerlo durante una milla, aproximadamente 1,5 kilómetros. Esta práctica se conocía como angaria y era una medida militar impuesta a todas las poblaciones dominadas. Era una ley que tenía raíces antiguas, venía de los persas, cuando los persas, sabéis que ellos fueron los inventores del correo. Mandaban correos y el rey le daba autoridad a los correos para requisar caballos. Llegaba y tú tenías un caballo y el caballo me lo requiso, porque el correo tenía que llegar siempre, o cualquier otra provisión, tenían autoridad para requisarla. Entonces Roma adoptó y extendió esta práctica, aplicándola a todas sus provincias, incluyendo Judea, donde Jesús vivía y donde Jesús predicó por 3 años y medio en su ministerio. Para los judíos, imagina, ¿no?, lo que significaba para un judío. Esta práctica era una práctica humillante. Era muestra del yugo opresor de Roma. Imagina que un soldado romano podía detener a cualquier persona en cualquier momento, en un camino, en el campo, en la ciudad, sin importar lo que esa persona estuviera haciendo, y ordenarle que cargara su equipo durante una milla. No había opción de negarse, porque desobedecer podía costarte la vida. Y este mandato era especialmente detestado por los judíos. Era algo que el judío odiaba profundamente, porque le recordaba al judío su estatus de pueblo conquistado. Además, era un acto inesperado e injusto. Imagínate que tú estabas haciendo algo importante. Cualquier
actividad que estuvieras haciendo, tenías que dejarla inmediatamente para hacer lo que el soldado te ordenaba de llevar su carga durante una milla. Entonces, Jesús, ¿cuántos aman a Jesús? Pronuncia estas palabras en ese famoso Sermón del Monte. Esto es un mensaje revolucionario que desafiaba el pensamiento judío de ese tiempo, que desafiaba toda la forma de pensar de los judíos. Imagina a un judío oyendo a Jesús decir esto. Para un judío era una humillación porque ellos se consideraban el pueblo del único Dios verdadero, del Dios del universo. Era algo que les recordaba su estado de sometimiento al imperio romano. Tenían hasta marcas. O sea, en los caminos las millas estaban marcadas. Para que cuando pasaba esto, el judío, imagínate, ¿no? Bueno, voy a coger la mía, ¿vale? El judío tomaba la carga del soldado romano e iba caminando junto con el soldado romano y iba... ¡Qué buena madre que lo parió! Iba caminando la milla, entonces cuando llegaba a la marca donde hacía la milla, hacía así. Camina. Ni un centímetro más. O sea, tenían muy grabado a fuego eso. Y la actitud del judío cuando estaba haciendo eso no era una actitud buena, era obligada, era refunfuñando, era maldiciendo al romano que lo había interrumpido en su quehacer, le estaba obligando a llevar la carga, humillándolo. Entonces en ese momento cuando llegaban a la marca soltaban, no daban ni un paso más. Entonces Jesús dice, una milla más. Imagínate para el judío lo que era eso. Era algo revolucionario, era algo que no iba en contra de todo lo que ellos pensaban. Y Jesús le dice, oye, que no quiero que solamente cumpláis con esta imposición, con esa imposición, sino que tenéis que hacer algo más y con una actitud diferente, que vayáis una milla extra. Porque esa milla es poderosa, porque es una milla que nace de vuestra propia voluntad, no es impuesta. Esto iba contra toda la lógica, pero Jesús estaba enseñando un principio clave del reino de Dios. Y es que el amor no se mide por lo mínimo exigido, sino por la disposición a dar más de lo que se espera. La segunda milla es esa milla extraordinaria, esa milla sobrenatural. La segunda parte del versículo refuerza esta idea haciendo referencia a la generosidad, porque dice, no retengas lo que puedes dar, sino que responde con un corazón dispuesto. Es lo que Jesús está enseñando. Y el principio de hoy, no sé, llámalo principio, rema o como tú quieras, es este. El amor de Dios nos llama a dar más de lo que se espera de nosotros y a vivir con una generosidad que es capaz de transformar vidas. Es vivir en la milla extraordinaria. Vivir la milla extraordinaria es vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu siempre está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. O sea, no podemos vivir en esta milla si no es en el Espíritu. Porque dar esta milla, caminar en esta milla, es lo que nos hace semejantes a Cristo. Cristo caminó la segunda milla. ¿Y la vida del Espíritu qué es? ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es esa nueva vida que habla Pablo, que es Cristo en nosotros, operando a través de nosotros, operando a través de mi vida. Por eso solamente caminando en el Espíritu podemos caminar en esa milla extraordinaria. Miren lo que dice el mismo Jesús en Lucas 6:35. Dime tú a mí si humanamente podemos dar este fruto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, es imposible humanamente que yo pueda amar a mi enemigo. Esto solamente se puede conseguir en el Espíritu. La milla extra es la milla del Espíritu. Filipenses es Pablo, capítulo 2, 5, 7.
hace referencia a que esto es posible. Porque si no, no lo diría, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el amor auténtico, el amor cristiano, no se mide por lo mínimo requerido, sino por la entrega desinteresada al dar más de lo que se nos pide. ¿Por qué? Porque la generosidad es una señal de nuestra fe. ¿Os acordáis que Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta? O sea, la fe sin generosidad es una fe muerta, que no refleja lo que somos en Cristo. Proverbios 11:25, el escritor de Proverbios dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Segunda de Corintios 9:7, palabras del apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Dice otra versión, no con desgana, no por obligación, sino con alegría. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, y esa palabra alegre no es solamente, estoy alegre. Esa palabra en original quiere decir, o sea, es una máxima expresión de gozo. O sea, es como que, imagínate que cuando tenemos que venir aquí a traer nuestra ofrenda, viniéramos loco perdido, ¿no? Como si fuera lo más grande que estás haciendo en tu vida. Eso es lo que esa expresión en el original griego quiere decir. Una efusividad, un gozo que excede, que se muestra. Así tendríamos que venir a traer la ofrenda. No, como así que parece que nos están amputando el brazo, no. Así que no damos porque nos sobra, sino porque reflejamos el corazón de Dios. Ese tiene que ser el sentir. Por supuesto, la milla extraordinaria también es una forma de evangelismo, una manera de evangelizar, una manera de llegar al corazón de aquellos que no conocen a Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una vez Aarón era muy pequeño y cuando me oyó leer este versículo, me dijo, papá, ¿qué esto? ¿Que es que le pegan fuego en la cabeza? ¿Que el Señor va a mandar un rayo y va a hacer que le arda la cabeza? No. Esa expresión, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿qué pasa si tú te expones a las ascuas? Que te pones colorado, ¿no? O sea, es una composición para reflejar vergüenza, como cuando tú te pones colorado, cuando algo te sonroja. ¿Entiendes, verdad? Entonces lo que realmente está diciendo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto le va a dar vergüenza. Va a sentir, oye, ¿cómo puede ser que mi enemigo esté haciendo esto? Va a ser impactado por esa generosidad por tu parte. Mateo 5:16 dice Jesús, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la segunda milla es donde los corazones son tocados y el evangelio se hace visible. Esa es la segunda milla. No es como vamos a ver ahora cuando veamos en la aplicación de todo esto, la gente no ve en la milla, en lo que tú haces por obligación, no ve el evangelio. Lo ve en aquello que tú haces voluntariamente sin estar obligado. Mira, vamos a ver cómo podemos aplicar este mensaje de una manera práctica en nuestras vidas. Porque Jesús siempre nos llama a una vida que refleje el amor de Dios de una manera práctica, sencilla, que la gente pueda recibirla. Y movernos en la milla extra no tiene que ser solamente un concepto que suena bien o bonito, casi a lo mejor algo idílico, inalcanzable en mi vida. Se trata de vivir en el Espíritu y de tener una actitud de vida, un estilo de vida que refleje el amor de Dios, que refleje a Cristo en cada una de las áreas que vamos a ver hoy de nuestra vida. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día y por supuesto también en la iglesia. Antes de entrar al primer punto de aplicación, lo más esencial y donde tú tienes que aplicar la milla extra, ¿sabes en qué es?
para empezar en tu vida. ¿Dónde tienes que ir la segunda milla? No, el matrimonio sí también. En nuestra relación con Dios, en tu intimidad con Dios. Muchas veces la religión nos hace que vayamos solamente a lo que está estipulado. O tenemos un concepto religioso y decimos, no, es que tengo que orar todos los días, no, es que tengo que tal, y creemos que cumpliendo eso tenemos una vida de relación con Cristo. Pero la milla extra es vivir completamente para Él. La milla extra es vivir en comunión constante con Él. La milla extra no solamente que me congrego un domingo, sino que vivo de lunes a domingo en una intimidad con Dios, en una comunión con Dios que me hace reflejar su carácter, que me hace reflejar su luz, que me hace reflejar a Cristo. El mayor piropo que te pueden echar es, hueles a Cristo. Te pareces a Cristo. Pero que no digan, como decíamos ayer los hombres, ¿no? 3 preguntas poderosas ayer. ¿Cuál era la primera? No, tranquilo, déjame. La primera era, ¿en qué quieres crecer este año? ¿En qué quieres crecer? También se lo hago a las mujeres. ¿Cuál era la otra? ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué clase de mujer quieres ser? Y la otra, ¿qué quieres que piensen cuando te ven? Buenas preguntas, ¿verdad? O sea, cuando te vean, ¿qué quieres que piensen? ¿Quieres que piensen, ya viene por ahí madre mía? Ya viene el amargado el renegado que está todo el día renegando, que está... Solamente si nosotros tomamos la decisión de ir más allá de lo que se nos requiere en nuestra relación con Dios, vamos a lograr mostrar su carácter. La milla extra, en el primer lugar que lo tienes que aplicar, es en tu relación diaria con Dios. Si solamente venimos a clase, pero no estudiamos, pues quizá aprobemos, pero aprobaremos con el mínimo. Pero si además nos esforzamos en casa, vamos a ser extraordinarios, vamos a salir fuera de lo común. Y eso es lo que tienes que hacer. No solamente tener un encuentro con Dios los domingos, sino tener una vida con Dios cada día. Amén. Eso es correr la milla extra. Dar un aplauso al Señor. Amén. Ahora, por supuesto, esa es la base de todo. Pero tenemos que aplicar la milla extraordinaria en el perdón. Primera área de nuestra vida. Elegir la gracia sobre la justicia. ¿Sabéis? Corrie ten Boom, muchos de vosotros la conocéis, yo he leído un par de libros de ella. Ella fue una cristiana holandesa que fue encarcelada por ayudar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella ocultó judíos en su casa para que no fueran detenidos por la Gestapo. Sufrió mucho cuando estuvo en 2 campos de concentración. Sufrió mucho porque fue encarcelada y llevada a un campo de concentración. Luego la llevaron a otro junto con su hermana Betsy. Su hermana Betsy murió por las precarias condiciones, murió de una neumonía y en unas condiciones deplorables, hecha un esqueleto porque no comían apenas. Murió 3 días antes de que los aliados llegaran y liberaran el campo de concentración. Fijaos, se quedó justo ahí. Estaba justo 3 días antes de que los aliados llegaran y liberaran a todo el campo de concentración. Lo curioso de ella es que años después, ella ya era una predicadora reconocida, años después de la guerra, en una conferencia que ella estaba dando en Alemania, un ex guardia que había trabajado en ese campo de concentración y que conocía a Corrie ten Boom y a su hermana Betsy, que había tenido tratos vejatorios con ella. Resulta que ese ex guardia estaba ahí. Y cuando terminó de su conferencia, él se acercó a ella, arrepentido, y le pidió perdón a Corrie. Cuando tú lees la historia, que ella misma relata, dice que Corrie había estado predicando sobre el amor y sobre el perdón de Dios, y cuando ese hombre se acercó, lo reconoció inmediatamente, sintió el impulso de negarse a perdonarle. Pero en ese momento dice que recordó que Jesús nos manda a amar más allá de la lógica.
y decidió estrechar la mano de aquel hombre, abrazarlo, y al hacerlo dice ella que sintió el poder sanador del amor de Cristo en su corazón. Este acto de caminar esa milla extra en el perdón no solamente cambió la vida de Corrie ten Boom, sino que también dejó un testimonio poderoso de la gracia de Dios y cambió para siempre la vida de ese exguardia del ejército alemán o nazi concretamente. Entonces, el perdón verdadero, es tremendo esta historia, el perdón verdadero comienza donde termina la justicia humana. O sea, el perdón verdadero va más allá de la justicia humana. El perdón verdadero comienza en la milla extra del amor y de la gracia de Dios. Perdonar es caminar esa milla con el corazón libre, porque quien ama no cuenta los pasos. Quien ama camina en esa libertad, sin contar los pasos. Y esto es algo difícil porque todos hemos tenido que perdonar cosas, algunas cosas más fuertes que otros. Pero el perdón no es algo que vamos a sentir, pero sí es una decisión que tenemos que tomar. Como vimos ayer, ¿verdad? En la película que estuvimos viendo los hombres. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, el perdón no se otorga porque la otra persona lo merezca. Se otorga porque nosotros hemos sido perdonados primero. Jesús nos enseñó este principio en Mateo 18, 23, 35. No está ahí, puedes buscarlo, querido Marcos. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, 10.000 talentos, para que te hagas una idea, era casi como 2 o 3 millones de euros. No lo podía pagar en su vida. Era imposible pagar esa deuda. Es como si tú debes 5 millones de euros, dices tú, ¿cómo? En apuestas.com. Y tampoco, ¿no? Comprando un décimo de lotería. Imposible. Entonces, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No llega a 1.000 euros. Y entonces dice, y agarrándolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué gran lección de Jesús! O sea, el perdón no se otorga porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros hemos sido perdonados de una deuda que no podíamos pagar. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pagó aquello que nosotros no podíamos pagar. Imposible que nosotros pagáramos esa deuda. Dice la palabra también que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esto es algo porque muchas veces pasa que, no sé si os ha pasado o no, parece, yo veo y trato con personas que parece que aunque son cristianas y tienen un caminar con Dios, viven como si no, Dios no hubiera pagado nada por ellos. O sea, como merecedores de lo que tienen. Cuando tú te mueves en esa dimensión, ¿no? de decir, bueno, si es que prácticamente yo me merezco todo lo que Dios me da.
Seguramente es porque no has pasado un gran quebranto en tu vida, donde has visto tu realidad y has dicho, wow, ¿de dónde el Señor me ha sacado? Pero hay mucha gente, sobre todo el perfil este, que se ha quedado siempre en la iglesia, que parece que nunca ha pasado una dificultad en su vida, ni nunca ha tenido un trato de Dios, ni nunca... y que dicen, pues si yo nunca me he ido de la iglesia, si yo... Casi tienen como una superioridad moral que les hace no ser capaces de perdonar, porque no sienten que tienen que ser perdonados. ¿Entienden lo que digo, verdad? Pero en cambio, por eso dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero nosotros tenemos que movernos en la milla extra, en esa milla que tiene paciencia con los hermanos, que es capaz de perdonar. Tú sabes que cuando alguien te ofende, no es esa persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es la persona da lo que tiene muchas veces. Y si no es un hombre que vive en el espíritu, pues te va a dar lo que tiene en la carne. Una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces, lo que decíamos ayer, vivir con esa expectativa no es justo. No es justo que mi felicidad dependa de Ruth, aunque ella me hace feliz. A veces no, pero son pocas. Pero si yo pongo mi esperanza en que ella me haga feliz, mi expectativa en ella, mira, la mejor forma de que te defrauden es vivir con expectativa. Hay que vivir con expectación. La expectación de lo que Dios puede hacer en la vida de mi hermano, la expectación de lo que Dios puede hacer, mi hermano, de que Dios está trabajando en mi hermano, de que quizá uno da un fruto, pero lo va a dar. Amén. Entonces, aprende a ver lo bueno de la gente. Y lo que te puede dañar, apártalo, porque no es su carne, es su debilidad, es su lucha, que a veces tú también tienes. Que a todos nos asoma el rabo de vez en cuando y a un cuernito. Amén. Así que al que mucho perdona, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, la primera milla es, digamos, la del deber, la de la obligación. La segunda es el reflejo del amor, del auténtico amor. La primera milla es natural, la puedo hacer yo en mis fuerzas, pero la segunda milla es sobrenatural, solo la puedo hacer en el Espíritu. Y además es algo maravilloso, porque cuando aprendes a moverte en esa milla, en esa segunda milla, es poderoso, porque ya no es esa milla, la segunda milla ya no es la obligación la que te gobierna. Ahora tú asumes el control porque lo haces voluntariamente. ¿Entiendes lo que digo, no? Ya no es que te lo han impuesto, sino que tú voluntariamente lo estás haciendo, con lo cual el control pasa a ti. Por eso perdonar no solo significa dejar de guardar rencor, porque muchas veces confundimos el perdón con dejar de guardar rencor. Entonces dice, sí, lo perdono, pero que le caiga un rayo. ¿No? O sea, no solamente, ahora que llueve, como dice Agustina, perdonar no significa solamente dejar de guardar rencor, sino estar dispuestos a bendecir a aquellos que nos han hecho daño. Señor, bendícelo, pero de corazón bendícelo. Señor, que bendice su casa, bendice su familia, bendice su trabajo. Eso es una milla, eso es caminar en la milla extraordinaria, en la milla extra. Amén. Ahora, otro punto donde tenemos que aplicar la milla extraordinaria es en el servicio a los demás. Servir con excelencia y no con mediocridad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, fijaos, porque el verdadero servicio comienza cuando acaba la obligación. ¿Qué he dicho? El verdadero servicio comienza cuando acaba la obligación. O sea, tú jamás vas a impactar con un testimonio que diga, wow, este es diferente, si simplemente te limitas a hacer lo que tienes que hacer. Lo que impacta es cuando en tu servicio comienzas a hacer lo que no estás obligado a hacer. Eso marca la diferencia. Porque cuando servimos solo lo necesario, cumplimos. Pero cuando servimos con generosidad, cuando servimos más allá de lo que se espera de nosotros, estamos reflejando a Cristo. Entonces el servicio auténtico y verdadero no se mide por lo que nos conviene, sino por la capacidad de sacrificarnos. O sea,
¿Por qué? Porque si nos movemos en lo natural siempre vamos a esperar algo a cambio de lo que estamos haciendo. Pero en cambio, cuando lo hacemos en la dimensión de la milla extra, cuando lo hacemos en el Espíritu, nos vamos a sacrificar sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor de Dios. Por eso, hacer lo mínimo, hacer solamente lo que se nos exige, siempre nos va a mantener en lo común. Nos va a mantener en lo ordinario. Pero hacer más de lo que se espera de nosotros nos lleva a algo extraordinario. Nos lleva a otra dimensión. Porque nunca vas a ver nada extraordinario en tu vida si te limitas a hacer lo mínimo exigido. Eso lo hace todo el mundo. Eso es lo vulgar. Eso es lo ordinario. Eso es lo común. Amén. Por ejemplo, en la iglesia, no solamente servir cuando nos toca, sino tener siempre una disposición, estar siempre dispuestos y disponibles para servir, no solamente en el área que tenemos, sino también estar dispuestos a servir en otras áreas, a interesarme por otras áreas de la iglesia, no solamente a limitarme a mi corralito, a mis cosas, y lo demás me da igual todo. No. Eso no es caminar la milla extra. Eso es estar haciendo lo que se espera de ti. ¿No? Si yo le delego a Ernest o a Aarón o a Juan algo, esto es tu área, y cumple en su área, está haciendo lo que todo el mundo espera. Pero lo que no puede ser es que esté cumpliendo en su área y las demás áreas le importe un bledo. O que tenga solamente su identidad ahí. No, él es un siervo. Y si tú eres un siervo de Dios que se mueve en la milla extra, siempre da más de lo que se espera de él. Entonces, si estás sirviendo, por ejemplo, en algún área, los que recibimos en la puerta, bueno, pues no solamente te conformes con dar la bienvenida con una sonrisa, que es lo mínimo, ¿no? Hola, bienvenido. Sino asegúrate de que la persona se sienta amada, se sienta acompañada desde que entra hasta que se va. En cualquier otra área, igual. Vamos un poquito más. Un poco más, una milla más. No hagamos las cosas solamente por cumplir, sino hagámoslas con el corazón de Cristo. Ahora, otro sitio donde tenemos que aplicar la milla extraordinaria es en nuestro trabajo y en nuestros estudios. Hacen así los jóvenes. ¿What? ¿Me? Aplicar la milla extraordinaria en el trabajo y estudio. Dar más de lo que se pide, más de lo requerido, como un testimonio de quiénes somos. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Fíjate, un hombre solícito en su trabajo estará delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición. Si no te mueves en la dimensión de dar más de lo que se espera de ti, seguramente jamás vas a estar en lugares de responsabilidad ni vas a estar ante, como dice aquí, delante de reyes. Olvídate. Si eres joven y estás aquí, olvídate, déjate ya los pájaros de la cabeza. No pienses que vas a ser millonario sin esforzarte. Moviéndote solamente en lo ordinario. Moviéndote solamente en lo mínimo. No. Vosotros muchas veces los jóvenes idealizáis a todos estos youtubers que parece que no hacen nada y que están dándose vueltas en Lamborghini. Pero esos se están dejando la vida en eso que están haciendo. Porque están pagando un precio. Están yendo más allá de lo que... Incluso algunos están ya con los sesos fritos y con problemas de salud mental por el exceso de estrés que les provoca el tener que crear contenido todos los días. Pero claro, ¿qué pasa? Que lo vemos, qué fácil, pues si parece que está ahí haciendo directo todo el día y tal, qué fácil, no, yo me quiero hacer millonario, no sé qué. Y entonces los ves ahí en ChatGPT, pues ¿cómo hacerme millonario sin hacer nada? Y hace así ChatGPT. Hasta ChatGPT se lo dice. Te aconsejo que haga algo. Mira, el esfuerzo extra que das hoy en tu trabajo o en tu estudio es la semilla de la recompensa que vas a cosechar mañana. Esto es muy importante. Y fijaos, porque los cristianos no trabajamos por un sueldo, aunque se nos paga un sueldo, sino trabajamos para reflejar el carácter de Dios.
La excelencia en lo pequeño abre puertas en lo grande. No subestimen lo pequeño. Si yo te encomiendo una gran obra, seguramente vas a poner todo tu esfuerzo para hacerla. Pero ¿sabes dónde veo yo el corazón? En las pequeñas cosas. En los pequeños detalles es donde se marca la diferencia. Porque si yo le digo a mi hijo Aarón, quiero que hagas esto y tal, pum. Y él va a decir, esto es importante. Entonces va a hacerlo con todo en mero para decir, esto es muy importante, pero donde se ve su corazón es en casa. Cuando él se levanta por la mañana y ve la cocina desordenada, y la ordena y saca el lavavajillas y lo limpia todo y tal, y cuando salimos Rubio y yo decimos, wow, nadie le pidió nada. Pero lo ha hecho. Una vez al año. No, lo hace más a menudo. Pero a mí me ministra eso de mi hijo. Igual que hay otras cosas que tiene que mejorar, como todo. Pero nadie se lo pidió. Esta mañana, por ejemplo, hijo, te has pasado. Te has pasado juego. Porque te has dejado tu madre dice, mira. Y te lo he dicho, antes de que te fueras, cuelga eso, porque claro, se ha puesto a vestirse, se ha puesto 4 cosas hasta que te da con las cosas y todo lo demás lo deja allí, ¿no? Pero bueno, eso no, perdóname, hijo. Bueno, pero entendéis lo que digo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas sin que tengamos que hacerlo. Eso ministra, eso bendice. Entonces la excelencia está en lo pequeño, muchas veces, no en lo grande. Entonces esto nos tiene que llevar a no hacer solo lo que se nos pide en el trabajo o en nuestros estudios, sino a buscar soluciones, a aportar ideas, a mejorar continuamente, a marcar la diferencia en medio de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, como lo hizo un tal José en casa de Potifar, como lo hizo un tal Daniel en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que dice que tenía un espíritu 10 veces superior a todos sus contemporáneos, que sobresalía, porque era un hombre que no se conformó con hacer solamente lo que se le exigía, sino que fue una milla más. Ahora, también tenemos que aplicar la milla, aparte de nuestro trabajo y en los estudios, en la familia. ¿Sabes? En la familia tenemos que amar más allá del deber. Muchas veces nos quedamos, no, es que, claro, como es mi familia, debo hacer esto, debo hacer aquello, pero tenemos que ir más allá del deber dentro de la familia. Tenemos que movernos en la regla de oro que Jesús nos dio en Mateo 7:12. Dice la Nueva Traducción Viviente, acepta a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es fácil, ¿verdad? Claro, muchas veces decimos, ay, voy a hacer esto a mi hijo, voy a hacer esto a mi esposa. Pero no solamente hacer eso, sino es pensar qué es lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría ser respetado? Respeta. ¿Te gustaría ser amado? Ama. O sea, hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y dice Jesús, esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. ¡Wow! Tremendo. ¿Sabéis qué? No hay éxito en la vida que pueda compensar el fracaso en el hogar. Y muchos hombres y mujeres buscando un éxito en su profesión, buscando un éxito en su desarrollo como hombre, como mujer, buscando tener éxito en los negocios, buscando tener éxito incluso en el ministerio, fracasaron en su hogar. Pero no hay éxito que pueda compensar el fracaso de una familia. ¿Sabes? Dios diseñó la familia para que en ella tú y yo aprendamos a dar más de lo que recibimos. Para que aprendamos a amar más de lo que nos aman. Esto los padres lo sabemos bien, ¿verdad? Tenemos que ir la milla extra en nuestros hogares. No basta con estar presente en la familia. Hay que moverse en la milla extra. Moverse en la milla extra es saber escuchar a tus hijos, saber escuchar a tu esposa, escuchar a tu esposo, es servirles, es amar sin condición. La milla extra en la familia se llama paciencia, se llama perdón, se llama servicio incansable. Nunca te canses. Cuando en el hogar caminamos la milla extra con gracia, la caminamos con amor, construimos un legado que perdura de generación en generación. Por supuesto, el hogar feliz
no es el que no tiene problemas. El hogar feliz es aquel donde cada miembro de esa familia está dispuesto a dar un paso más por el otro. Porque las familias fuertes no se construyen con comodidad, sino con un amor inquebrantable, con un sacrificio diario en todas las circunstancias que nos toca vivir como familia. Entonces el amor comienza en casa. Y no es cuando hacemos algo, o no es aquello, a ver cómo lo expreso, no es cuánto hacemos, sino es cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Porque a veces vamos cargados de cosas, es que lo hago todo en casa, es que lo hago todo, es que no sé qué, pero si estás todo el día quejándote es porque no lo estás haciendo con amor. Al final tu trabajo está ahí, pero nadie lo bendice, incluso la gente no llega ni a reconocerlo. Pero en cambio, cuando nos movemos en la milla extra, no se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Porque lo estamos haciendo con ese amor desinteresado, estamos yendo una milla más. La milla extra en la familia no se mide solamente en palabras, sino en entrega, en tiempo. Tus hijos muchas veces no necesitan palabras. Que la mayoría de veces todo lo que le decimos a nuestro hijo está cargado de razones. Pero quizás lo que necesita es tiempo para que lo escuche, para que veas cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le frustra, qué es lo que quizá no está entendiendo de la vida. Necesitamos escuchar a nuestros hijos. Y ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Cuando llegan a una edad, el trabajo, no puedes tratar a un niño de 17 años como si tuviera 11 o 10. Ahora toca acompañarlos, porque siempre hay tiempo para que la relación padre-hijo esté fuerte, independientemente de lo que hayamos hecho, independientemente de lo que haya ocurrido, porque el perdón de Dios cubre todo y el amor de Dios es capaz de transformar cualquier corazón. Pero tenemos que saber que nuestros hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Nunca pierdas el corazón de tu hijo porque no hace lo que tú quieres. Porque si pierdes el corazón, lo has perdido todo. Amén. Entonces, escucha. Aprende a escuchar. No solamente le caigas encima con todo lo que tienes que decirle. No, es que la Biblia dice esto, es que el Señor no sé cuánto, patatín, patadán. Y no, Él te está oyendo y todo eso lo sabe. Pero necesita oídos que lo escuchen, que escuchen su corazón, que escuchen, oye, ¿por qué te pasa? Y que tenga paciencia también para que Él desarrolle en sus luchas, en su inseguridad, en su incredulidad, que Él pueda, que vea en ti un reflejo del amor de Dios. No un tipo que está siempre cayéndole encima. Os digo una cosa, a mí me gustaría que Abel estuviera hoy aquí, pero está reventado. Dice, no puedo, papá. Yo no digo con el Señor, yo con el hijo del pastor, que tienes que ir, que te digo, papá. No, digo, hijo, ¿te viene? Papá, estoy reventado. Pero esta tarde te viene a Huerca. Bueno, ahora veremos. Bueno. ¿Entendéis lo que os digo? Con 17 años. ¿Qué lo traigo aquí arrastrando? ¿Entendéis, no? Algo importante a saber es que el verdadero amor no solo se expresa en lo bueno, sino que se expresa en la paciencia durante los tiempos difíciles. Por ejemplo, muchas veces pasa en la familia que estamos esperando que nuestros hijos, nuestra esposa cambien para tratarlos con amor. Entonces estamos esperando a que saquen buenas notas, a que sean súper educados, a que no falten nunca el respeto a nadie, a que estamos siempre esperando para amarlos. Es como que te amo a cambio de ¿qué? Pero nuestros hijos se tienen que sentir amados. Porque Dios te ama a ti y me ama a mí, pese a mis defectos. Y Él tiene mucha paciencia conmigo y contigo. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Entonces la paciencia tiene que ser algo que reine en el hogar. Como hijos, la milla esta no solamente es obedecer, se trata de honrar a tus padres. Porque hay muchas maneras de obedecer. Por ejemplo, haz la cama a las 9 de la mañana y son las 7 de la tarde y aún no la ha hecho. Y está, ya, sí, ahora voy, sí, ahora voy, sí, ahora voy. Y al final te pones a hacer a las 7
y faltan 2 horas para acostarte. Pero al final eso no es obedecer. Honrar a los padres es otra dimensión. Honrar es hacer sin esperar nada a cambio. Honrar es decir, voy a hacerlo por amor a mi madre, voy a hacerlo por amor a mis padres. Como padre no solamente es proveer, que muchas veces pensamos que somos los proveedores. No, yo que traigo el sueldo, yo traigo el dinero, yo que el frigo lo lleno yo, ¿eh? Tú eres un burro. O sea, tú no solamente eres el proveedor, sino que tienes que formar a tu hijo con amor. Tiene que haber una masculinidad en ti que lo forme. Amén. Hasta aquí puedo leer. Seguimos. Otro punto. Aplicar la milla extraordinaria en la evangelización. Dar el mensaje con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice Rick Warren, el pastor Rick Warren, dice, el evangelismo no se predica solo con palabras, sino con vidas que van más allá de la comodidad para mostrar a Cristo a un mundo que lo necesita. O sea, no vamos a evangelizar desde el sofá de nuestra casa. Muchas veces pensamos que bueno, llevando una vida bien, que vean mis vecinos que vivan bien, y entonces por arte de magia te lo vas a encontrar un día en el ascensor y dices, oye, veo que vives muy bien. Sí, pues es que tengo a Cristo en mi corazón, vente a la iglesia. Ah, vale. No. Sin esfuerzo, sin andar esa milla extra, no vas a poder mostrar a Cristo a un mundo que lo necesita. Y sabes, muchas veces es frustrante, te desanimas. Estoy leyendo un libro muy interesante que habla de esto, de cómo un hombre tuvo una relación con un amigo suyo durante más de 14 años. Evangelizándolo durante 14 años, teniendo reuniones con él. Él con el amigo siempre, tiene razón, es verdad, wow, pues, qué poderoso eso, cómo vives eso, tal, pero nunca, hasta que no pasaron 14 años, ese hombre no dio el paso de fe de entregarse a Jesús, y fue por un detalle de una experiencia personal que tuvo. Entonces, no es fácil, no es sencillo. Hay que orar, hay que interceder, hay que salir de la comodidad, hay que luchar para poder evangelizar. No es sencillo, hay que dar una milla más. No se trata de darnos solamente, bueno, es que pastor, bueno, pues sí, claro, sí. Si no, si ya tenemos Radio Televisión Vida que predica, pues yo doy ahí 20 euros que predique Radio Televisión Vida. O, no, bueno, sí, es que en junio, hermano, en junio vamos a hacer un evento evangelístico toda la iglesia. Vale, en junio vamos a hacer un evento. Pero mientras tanto somos de la policía secreta. ¿No? Nadie sabe ni que somos cristianos. Y luego cuando vamos al evento evangelístico estamos por allí, debajo de un árbol escondido. No, hermanos. Si queremos verdaderamente ir a la milla extra en la evangelización, tenemos que pagar un precio. El propósito de la iglesia no es solo reunirnos aquí los domingos. El propósito es llevar el mensaje de amor de Cristo a aquellos que no conocen a Cristo. La milla extra es lo que lleva esa verdad que nosotros conocemos más allá de las paredes de este edificio. ¿Amén? Por eso no esperemos a que alguien más predique. No te limites a lo cómodo. La milla extra en la evangelización es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. El evangelio no solo es un mensaje que se predica, sino un amor que se demuestra, un amor que se entrega, una capacidad de tener empatía con la gente. La milla extraordinaria en la evangelización es amar a la persona, no solamente ganar una discusión teológica. Esta semana yo he perdido una discusión. Sí. Un tipo que es un filósofo de la vida, yo creo que se había fumado, pero porque le tira eso, ¿no? Empieza a hablarme de decir, y yo ese día estaba cansado mentalmente, había tenido 2 ministraciones y me pilló así que digo, mira, lo que tú digas. Pero le doy un abrazo y digo, quiero que sepas que te amo. Porque no se trata de ganar una discusión, sino de amar a la otra persona. Luego en mi casa empecé a pensar, me ha dicho esto, mañana cuando lo enganche verás. Porque a veces no te pasa que te pilla así como dices, tu madre mía, me acabo de vaciar en otras cosas y mentalmente estás ya que no te da nada más que para llegar a la casa, ¿no?
y acostarte así, ¡puf! Pero no pasa nada. Lo importante es que siempre tendamos puentes con la gente. Nunca levantemos muros. ¿Amén? Se trata de no solo hablar de Cristo, sino vivir de manera que otros vean el amor transformador de Cristo en nuestras vidas. Otro punto donde aplicar la milla extra, estamos terminando, es en la generosidad. Dar más de lo que se espera. Dice Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Tú quieres que no te falte? Da. La generosidad no se mide solo por lo que damos, sino por cuánto estamos dispuestos a dar más allá de lo que se espera de nosotros. La verdadera generosidad no se encuentra en dar lo que nos sobra, sino en dar lo que nos cuesta un esfuerzo, lo que nos cuesta trabajo, sin esperar nada a cambio. Cuando elegimos ir más allá de la generosidad, no solamente estamos transformando la vida de los demás que nos rodean, sino estamos transformando nuestra propia vida. ¿Alguien ha experimentado esto? Es como que tú mismo estás siendo transformado. La milla extra en generosidad no solo es dar lo que tenemos, sino es dar lo que somos. Es transmitir lo que somos. La generosidad no se trata de cuánto damos, sino de cuánto nos sacrificamos para dar. Cada acto de generosidad que va más allá de lo que se espera de nosotros es un acto de amor puro. Porque el mundo no necesita más personas que den lo que les sobra. Necesita personas que estén dispuestas a ir la milla extra, dando lo que tienen con amor. Y no se trata de cantidad. ¿Os acordáis del corazón de David? David decía, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Y a veces tenemos un corazón de lo mínimo. A veces en vez de ofrenda damos limosna. Damos de lo que nos sobra. ¿Verdad? Eso no es estar en la milla. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos tenido que tener desafíos, Ruth y yo, hemos dicho, cariño, vamos a la segunda milla. ¿Alguna vez Dios nos ha abandonado? No, hemos visto su fidelidad siempre. Porque la milla extraordinaria en la generosidad no se mide por cantidades, sino se mide por corazones que están dispuestos. Charles Spurgeon dijo, Dios nos da bendiciones para que seamos canales, no depósitos. Esto es poderoso. O sea, Dios nos bendice para que seamos un canal de bendición para los demás, no para que seamos un estanque. Entonces, para movernos en la dimensión de la milla extraordinaria en donde podemos desatar lo sobrenatural, no podemos dar solamente lo que nos sobra, sino aprender a compartir y bendecir incluso en tiempos de escasez. ¿Amén? Ahora, lo último que quiero decirte, y no menos importante, tenemos que aplicar la milla extraordinaria en la unidad de la iglesia. Superar las diferencias por amor a Cristo. Efesios 4:3 dice, Pablo, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia no es algo que simplemente ocurre. La unidad de la iglesia se construye cuando cada miembro decide ir la milla extra por el bienestar de los demás. La verdadera unidad no se logra cuando simplemente nos toleramos, porque muchas veces nos toleramos. Pero la verdadera unidad viene cuando vamos la milla extra, o sea, cuando comprendemos y servimos a los demás. ¿Sabe? La iglesia no solamente es un club donde nos reunimos a vernos las caras y a ver, pues bueno, a pasar un rato. La iglesia es una comunidad donde debemos caminar la milla extra para amarnos y para apoyarnos en Cristo. Y la unidad no solamente es un ideal, porque a veces parece que es un ideal. La unidad es una práctica. Es una práctica diaria que requiere que cada creyente camine la milla extra en amor, en paciencia, en perdón, en comprensión, en tener empatía con los demás, en comprender a tu hermano. La milla extra en la unidad de la iglesia no solo es un esfuerzo individual, sino es un compromiso que tenemos que tener todos de vivir como un solo cuerpo, reflejando el amor de Cristo al mundo. Y sabes, el enemigo se deleita cuando nos divide. Él quiere dividirnos. Pero cuando caminamos en la milla extra en la unidad es donde Dios se glorifica. ¿Por qué?
Porque cuando estamos unidos estamos reflejando la naturaleza de Dios. Estamos reflejando la Trinidad. Fijaos, no hay un ejemplo mayor de unidad que ese. Los tres Dios, los tres uno, y al mismo tiempo tres personas. No hay un mayor ejemplo que ese. ¿Por qué? Porque ninguno es mayor que el otro. Todos tienen la autoridad, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Son los tres Dios. En cambio, los tres se honran. Uno. Y ahí ese es el ejemplo de unidad perfecto. Porque quizá aquí en la iglesia es muy fácil honrarme a mí porque soy la cabeza. Pero si todos fuéramos cabeza, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener la capacidad de vivir en unidad, porque la honra no solamente se tiene que dar a la cabeza, se tiene que dar a los que están al mismo nivel y a los que están por debajo. Y si vivimos en ese vínculo de honrarnos los de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, esa es la unidad que tenemos que buscar. La unidad en la iglesia no se construye solo cuando estamos de acuerdo, sino se construye esforzándonos constantemente en ir la milla extra. Incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando hay diferencias. La verdadera unidad en Cristo no se logra cuando estamos de acuerdo en todo, sino cuando estamos dispuestos a ir más allá para entendernos y para mantenernos juntos en el amor de Dios, pese a que quizás no estamos de acuerdo en algún punto. La milla extraordinaria de la unidad de la iglesia es poner a Cristo por encima de nuestras diferencias. ¿Sabe? La iglesia no crece por la cantidad de personas que hay, sino por la calidad del amor que hay entre ellas. ¿Tú sabes lo que más le impacta a una persona cuando viene por primera vez a una iglesia? El amor que los hermanos se profesan. Hay una carencia, hay un déficit de amor en la sociedad tan grande, no os podéis imaginar. El otro día estaba en un sitio y había un joven. Y me acerqué a él y le di un abrazo. Pero no un abrazo, hola, sino un abrazo de esos de 5 a 10 segundos, apretándolo. Y cuando lo solté estaba llorando. Digo, ¿qué te pasa? Dice, nunca me han abrazado así. Si somos capaces de caminar en esa unidad, amándonos y prefiriéndonos en honra unos a otros, cuando la gente entre por ahí va a decir, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Porque ese amor no está ahí. Ese amor no está fuera. Fuera nada más que hay decepción. Fuera nada más que hay rencor, odio, egoísmo. Y esto se consigue, ¿cómo se consigue la unidad en la iglesia? Pues evitando no la crítica, pero sí la crítica destructiva. Porque si no tenemos capacidad de crítica, tampoco vamos a mejorar. Se consigue evitando la doble visión, la división. Se consigue fomentando la paz y apoyando la visión de tu pastor. ¿Sabes? Yo he percibido en muchas ocasiones la división, incluso siendo pastor. La división no porque se haya dividido la iglesia, sino porque ha habido dos visiones. Y esto es muy sutil. Y eso no es bueno. No es bueno. Porque es fe. Por ejemplo, yo cuando he tenido que estar siendo pastoreado por mis pastores en Murcia y en otros sitios, muchas veces he estado con algo que me arde en el corazón, pero he aprendido a que mi pastor es la cabeza y a veces yo estoy viendo algo y pienso, pero ¿por qué está mi pastor predicando de esto? ¿Por qué está predicando de este asunto? Esto me pasó hace años. Está predicando sobre esto, pero es que hace falta esto también. No, pero ahí entendí, me dio una gran lección el Señor. Porque fui y hablé con mi pastor. Y entonces me dijo, Josué, hijo, ¿tú crees que no sé eso que me estás diciendo? Pero esto es lo que el Señor quiere ahora. Ya habrá tiempo para eso. Yo quiero estimular a la gente ahora en fe. Que vean esto.
Ya habrá tiempo de predicar sobre el sufrimiento, sobre ser aserrados y todas esas cosas. Pero ahora vamos para la fe. Porque necesitamos esto ahora. Amén. Entonces, es decir, la cabeza. Para que no haya visión. Y para eso hay que moverte en la milla extra. Hay que amar. Hay que decir, bueno, esta me la trago. Me la aguanto. Amén. ¿Entendemos o no? El éxito requiere ir más allá de lo ordinario. Requiere movernos en lo extraordinario. En la milla extra. El éxito nunca viene de la mediocridad. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia, esos que han dejado huella, comparten una característica común, como este que hemos visto en el vídeo. Siempre han ido más allá de lo ordinario. No se han conformado con lo mínimo. No vivieron dentro de los límites de la comodidad. Ni se dejaron atrapar por la rutina del conformismo, sino que su ADN, en el ADN de estas personas, estaba grabada una mentalidad de esfuerzo, de sacrificio y de visión. ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué mujer quieres ser? Porque para ser una mujer de hombre o un hombre de éxito, y esto éxito no entiendas que éxito que vas a ser famoso, no, éxito, tener éxito en el propósito que tienes en tu vida. ¿Cuántos quieren tener éxito? Para ser un hombre o una mujer de éxito un hombre o una mujer de éxito no hace solamente lo que se le pide, sino que entrega más de lo que se espera de ellos. No trabaja solamente por obligación, sino que trabaja con pasión. No ve solamente los desafíos como obstáculos insalvables, sino que ve los obstáculos como oportunidades para crecer, para avanzar. Mientras otros se detienen ante el cansancio, estos hombres y mujeres son los que avanzan con determinación. Mientras la mayoría busca atajos, ellos invierten tiempo en hacer las cosas bien. ¿Tú sabes cuál es el camino más largo al éxito? Los atajos. ¿Alguno se ha perdido en un atajo? El otro día iba conduciendo y veo una barrera. Una barrera que no estaba en el centro, estaba así para el lado, prohibido. Y digo, si me meto por aquí voy a llegar antes. Me dice mi mujer, ¿pero qué no me meto por ahí? Digo, no. No vaya a ser que el atajo vaya a ser que esté cortado. Entonces, prefiero no pone prohibido, pues vamos a dar la vuelta. Porque ya me ha pasado, que digo, voy a me meto en el lío y al final acabo con el coche en medio del carnaval, ¿no? Que no puedes dar ni para atrás ni para adelante. Entonces la Biblia hoy nos está mostrando un gran principio en Mateo 5:41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Jesús mismo nos enseña que el verdadero éxito y la grandeza se encuentran en ir más allá de lo común. No basta con hacer lo necesario, debemos hacer lo extraordinario. Los hombres y mujeres de Dios que han destacado porque dieron el extra cuando nadie estaba dispuesto a hacerlo. José en Egipto no solamente administró en los años de bonanza y de abundancia, sino que preparó al pueblo para los años de escasez. Nehemías no solamente reconstruyó los muros, sino que restauró el corazón del pueblo y lo llevó a la adoración. Pablo no solamente se conformó con predicar en un lugar, sino que llevó el evangelio por todo el mundo conocido y lo extendió a otra generación en su discípulo Timoteo. Esther, la reina Esther, fue alguien que fue más allá. Ruth fue más allá. Hizo la milla extra cuando su suegra le dijo, ¿te puedes ir? Él dijo, no, donde tú vayas iré yo. Amén. Así que, ¿cuántos desean éxito? Si deseas éxito en tu vida, en lo profesional, en tu ministerio, en la familia, debes romper los límites del ordinario. Tienes que desarrollar hábitos que quizá otros evitan. Cultivar una disciplina que otros no practican y mantener una fe inquebrantable cuando otros se rinden. Porque el éxito no es cuestión de suerte ni de talento. A veces pensamos que tiene un talento innato. Os cuento una historia. Cuando teníamos 16 años, 16 o 17 años, no, creo que eran de 15 a 16 años, yo estaba jugando al fútbol
Y en la selección murciana de fútbol jugamos un campeonato y llegamos a la final. Contra la Comunidad de Galicia. Era la Federación Murciana contra la Federación Gallega. Y nuestro entrenador, Franco, de apellido, se llamaba Antonio Franco, el bigote, me acuerdo de ese bigote que tenía, nos dijo antes de entrar al partido, tenéis que atacar por la derecha de ellos, o sea, por la izquierda nuestra, porque el lateral, el más malo del equipo es el lateral. El lateral derecho es malísimo, por ahí tenemos una esa para entrar y ganar el partido. Ok, muy bien. Al final ganamos el partido en los penaltis, empatamos a 1 y ganamos en los penaltis. La Comunidad Autónoma de Murcia ganó ese campeonato. ¿Sabéis quién era el lateral derecho? El lateral derecho era Michel Salgado. Michel Salgado jugó en el Real Madrid y ganó 2 Champions. Y fue lateral derecho titular del Madrid durante casi una década. Y era el malo. ¿Sabes? No recuerdo de ese partido de jugar con los... No recuerdo ningún gallego que llegara donde llegó él. Y según mi entrenador era el malo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es cuestión de talento a veces, ni de suerte. Es resultado de tener una mentalidad que rechaza la mediocridad, que abraza la excelencia, que va más allá de su propio talento, que se cede en aquello que quiere. Es el fruto de una actitud que siempre pregunta, ¿qué más puedo hacer para mejorar? Así que hoy mi desafío, hermanos, y esto es lo que sentía muy fuerte de parte de Dios, hermano, no te conformes con lo básico. No vivas en lo común. Sé un hombre o una mujer que se mueve en la segunda milla. Sé alguien que deja huella, que transforma vidas, que marca la diferencia en su hogar, que marca la diferencia en su trabajo, que marca la diferencia en la iglesia. Porque al final, el verdadero éxito no es solo lo que logras para ti, sino la huella que dejas en los demás. La huella que dejas en tus hijos. La huella que dejas en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de instituto, la huella que dejas en la sociedad. El llamado de Jesús a caminar la segunda milla no es solo una sugerencia, es un mandato de Él, es una manera de reflejar su amor en cada área de nuestra vida. Y no basta con hacer lo mínimo, porque hemos sido llamados por Dios a dar más, a amar más, a vivir con un corazón dispuesto. ¿Amén? Ponte de pie. Josué, si sois una iglesia que se mueve en la milla extra, esto es algo que sentía de parte de Dios. Imaginaos por un momento lo que podemos lograr como congregación si decidimos movernos más allá de lo ordinario. Si cada uno de nosotros deja atrás esa mentalidad que a veces tenemos del mínimo esfuerzo y abrazamos esa excelencia del reino. Estoy convencido que nuestra iglesia no será un lugar de reunión solo, sino que se va a convertir en un faro de luz en medio de la oscuridad. Humanamente, esto no somos capaces, pero en el Espíritu tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Si caminamos la milla extra, vamos a ver el mover de Dios en nuestra comunidad, como nunca antes. Yo creo esto. Porque si servimos con pasión, porque si amamos sin reservas, porque cuando nos damos más de lo esperado, estamos reflejando el corazón de Cristo y estamos abriendo las puertas para que milagros sucedan, para que haya transformación, para que haya conversiones, para que haya crecimiento. Si nos movemos en la dimensión de la vida del Espíritu, nuestra adoración será más profunda, nuestra fe será inquebrantable y nuestra huella en el mundo va a ser imborrable. La iglesia no va a ser solamente 4 paredes donde nos juntamos, sino va a ser un ejército de hombres y mujeres que llevan la presencia de Dios a sus familias, que llevan la presencia de Dios a sus trabajos, que llevan la presencia de Dios a las calles. Dios no nos llamó a lo común. Nos llamó a ser luz. Nos llamó a marcar la diferencia, a vivir con un propósito. Así que hoy es el momento de decidir. Y esto es lo que quiero que hagamos. Yo quiero que hoy tú te hagas esta pregunta.
¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a caminar en la milla extra? ¿Qué decisión puedes tomar hoy para reflejar el amor y la generosidad de Cristo en tu vida? ¿Estás dispuesto a vivir por encima de la mediocridad y reflejar la excelencia del reino de Dios? ¿Vamos a ser una iglesia del mínimo esfuerzo o vamos a ser la iglesia de la segunda milla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué elegimos? Si elegimos ser la iglesia de la segunda milla, vamos a ver a Dios abrir puertas que nunca se han abierto. Vamos a ver a Dios restaurar vidas. Vamos a ver cómo Dios nos lleva a nuevas alturas, a nuevas dimensiones, a un tiempo nuevo. Porque el reino de Dios está entre nosotros y se va a manifestar entre nosotros si somos capaces de caminar en la segunda milla. La bendición no está en lo ordinario. La bendición está en lo extraordinario. Amén. ¿Vamos a por la segunda milla? Amén. Cierra tus ojos. Señor, Padre, hoy nos presentamos aquí, estamos delante de ti. No hace falta hacer un llamado. Yo sé que hay muchos hermanos míos, Señor, que están sintiendo que esto requiere de un compromiso por nuestra parte. Por eso aquí estamos, Señor, delante de ti, con un corazón dispuesto a ir más allá. No queremos ser esa iglesia mediocre, una iglesia del mínimo esfuerzo. No queremos quedarnos solamente en lo común, en lo ordinario, sino que anhelamos caminar esa milla extra. Anhelamos caminar en la dimensión de la vida del Espíritu, donde tu poder y tu gloria se pueden manifestar, Señor. Padre, despierta. Despierta en nosotros, Señor, un fuego que no se apague jamás. Un amor, Señor, que no se enfríe, Señor. Una fe que no se detenga por nada, Señor. Líbranos, Señor, de la comodidad, del conformismo, de la mediocridad espiritual, Señor. Ayúdanos a ser una congregación que sirve con excelencia, que ama sin reservas, que da más de lo que se espera. Que seamos una congregación que refleje tu carácter, el carácter de Cristo en todo aquello que hacemos, Señor. Únenos, Señor, como iglesia. Te pido que nos unas en el vínculo perfecto de la paz, en el Espíritu, Señor. Que nos hagas una familia que se apoya, que se ama, Señor, y que crece junta y que avanza con propósito, Padre. Que seamos luz en nuestra comunidad, aquí en esta tierra donde nos has plantado, Señor. Que llevemos esperanza a los perdidos y que podamos impactar este mundo con tu evangelio, con tu amor, Señor. Hoy tomamos la decisión de caminar, Señor, la segunda milla. De dar lo mejor en nuestro servicio. De dar lo mejor en nuestra adoración. De dar lo mejor en nuestra entrega a ti, Señor. Y sabemos que cuando nos movemos en obediencia y con un corazón dispuesto, tú vas a hacer cosas grandes que aún ni siquiera podemos imaginar, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos a lo extraordinario. Es una honra, Señor. En tus manos ponemos nuestra iglesia, Señor. En tus manos ponemos nuestra familia, nuestro compromiso también de vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.